Y es el momento de conversar sobre alguien que te tiene mucho cariño, que tú le tienes mucho cariño. No, le tengo mucho cariño, que no está bien de salud. Hablamos de don Nelson grande Acosta. para él y a la familia, don Nelson. Don Que Nelson. toma un equipo al primer partido que empatamos con Venezuela en Venezuela, nos empatamos con 44 ganos, que no sabíamos si ese punto a lo largo iba a servir o no. Iba a servir o no, Claro. ese punto que nos sirvió porque empatamos en puntaje con Perú, ese Perú maravilloso que juega tan bien. Sí. Yo desde ahí que no veo un Perú que juegue tan bien. Y le ganamos por diferencia de gol. Acuérdate que Zamorano y Sala fueron los ¿Qué goleadores. recuerdos tienes de don Nelson en el camarín, en el vestuario, en su manejo de era grupo? Era muy serio en el camarín, era muy... un estratega bueno. A la hora porque Ítalo Traverso, que es el preparador físico, se manejaba muy bien con nosotros y él hacía muy bien el equipo, muy bien los cambios para leer los cambios durante el partido. Bicho, pícaro. Claro, llamó jugadores que tú nunca pensaste que le iba a llamar. Me acuerdo de Wilson Contreras, que era lateral derecho en Copiapó, que terminó jugando con Argentina y que lo perdimos 2-1, pero tremendo partido de él. Sale Gabriel Mendoza, porque era el capitán con Ascar Gorta. Y termina jugando Murci Roja, por otro lado, o Castañeda. Me acuerdo de esas clasificatorias para Francia. Lo que se generó en la selección era maravillosa. El Estadio Nacional lleno. Sí, salir de Pintura, ir al triunfo con estadio. Ecuador, el triunfo Como con te esperaba Colombia, la el gente triunfo afuera con Bolivia. desde saliendo de Pinturana hasta el estadio. Venía con mi familia caminando. Pero lo el 2 que de hizo Vicuña don Nelson caminando en después de familia. tantos años no estar en el Mundial, acuérdate, estábamos castigados por el maracanazo, Sí. que no pagaron, como siempre a nuestro país nos pagan con una Copa América, Sí, es como verdad. pagaron con el Mundial Sub-20, Sí. me parece, pero una selección que jugaba muy bien, con dos jugadores que eran impresionantes, Zamorano y Sala, Dupla Sasá. donde tuvieron pocas oportunidades, Carreño, el Tunga González, Rubén Martínez, Ivo Basay, Manuel Negra, que después fue al Mundial, o sea, una cantidad de 9 que había que hoy no están. Podríamos decir muchas cosas de don Nelson Acosta, pero me parece que Toby es la voz autorizada porque vivió todo ese proceso. Arturo, querido, de los candidatos que nos quedan, ¿qué podrías mencionar de Jorge Sampaoli, que la gente ya ha opinado y que lo quiere mucho? No sé si lo quiere mucho o se queda con ese cariño en relación a lo que fue la generación dorada. Yo creo que un técnico que le dio una identidad a la selección, fue un heredero de lo que hizo Bielsa, de ese paso también con el Vichy, un equipo muy ofensivo, un técnico que hizo que esa clasificatoria, ese tramo final rumbo a Brasil, la selección fuera un equipo tremendamente competitivo, que llegara al Mundial, que hiciera un gran Mundial, donde estuvo muy cerca de eliminar al local Brasil, y después una Copa América donde él aprendió de los errores de ese Mundial, donde empezó a ser más conservador en algunos aspectos, le dio forma a un equipo que nos dio el primer título, y yo creo que si Sampaoli se quedaba el resto del ciclo, Chile seguramente hubiera llegado caminando al Mundial de Rusia, no tengo ninguna duda de eso. Para mí, un técnico que le dio un sello a la selección tremendo, un técnico ofensivo. ¿Qué jugadores llevó valiente. Sampaoli a esa selección? Vargas, Vargas era el de él, mejor o ya Vargas. había estado con el Había Vichy, estado, pero había él, por eso te digo, Sí, ¿cuál, sí. ¿qué no, pero jugador él es de él? confió en Vargas. Claro. Él Sí, encontró lo la potenció. mejor Marcelo Díaz, versión ni de hablar. Marcelo Díaz, la Sí. mejor versión de Charles Arangui. Porque la selección del Vichy jugaba bien. Sí. Muy Pero bien. pasa que ahí tiene que ver con en qué etapa lo agarran. Yo soy bielcista. No diga eso, por ¿En favor. qué etapa lo agarran? Es verdad, bueno, sirve Sí, para después la me dice a mí vida. que estamos en vivo. ¿eh? Esa frase sirve para la vida, no solo para el fútbol. Lo hizo en la mitad. Sí, es Porque verdad. fue justo La en el mitad de la partido vida, con que no Perú, es malo. segundo de la segunda rueda. Bueno, Toby habló de don Nelson Acosta. Arturo habló de Sampaoli. Yo me considero bielcista más allá de la cancha. Yo lo admiro mucho, lo respeto un montón. Creo que hay un antes y un después de Marcelo Bielsa, Sí. del fútbol chileno, después de Marcelo Bielsa. Un antes y un después de su paso, de su proceso, todo lo que trascendió, cómo jugaba esa selección, el recuperar futbolistas que no eran ni siquiera titulares en sus equipos y hacerlos jugar de una manera, lo decía Chupete hoy en TCT, convencerlos de que Chupete podía ir a la banda y jugar en la altitud de Bolivia y ser extremo por son derecha. los méritos que tiene, igual que Núñez con don Nelson Acosta. Sin ninguna duda. El diablo, Sin ninguna duda. ¿verdad? Sí. Por eso te digo. Son yo, méritos de Yo ellos. considero que él trascendió la cancha, que generó un cambio importante. Absolutamente. Y para mí va a estar entre el 9 y el 10. Para Convirtió mí. jugadores del medio local en Ahora jugadores hay que competitivos. subirlos al ranking, señores y señores. Hay que debatir, o más que debatir, empezar No, a ustedes concretar. Toby ya tienes el 10. No, yo para mí, sin duda, y yo pienso igual que la mayoría de los que fuimos a Francia 98, especialmente Iván, que lo dice, para mí, claramente, don Nelson, por lo que logró, por lo que significó ir de tantos años después a un Mundial, que logró lo mismo que lograron los demás. Medallista de Ahora, bronce. O sea, ese que es lo mismo que gusto. logró Bielsa en cuanto La medalla. a...
medalla olímpica. Claro, sí. O sea, por eso es muy difícil, o sea, Sí, es muy verdad. poco lo que tú puedes decir para decir quién es mejor de estos últimos tres. Pero para mí yo me voy a quedar con Don Nelson como el 10. El 10. Te doy mi ubicación para Don Nelson, para que Dale. mantengamos... Dale. Yo creo que lo bueno es que Don Nelson, con el correr de los años, su trabajo se ha empezado a valorar Totalmente, con el suficiente totalmente. mérito. Personalmente, yo creo que está bajo Sampaoli y bajo Bielsa en mi consideración. Para mí el puesto 8 es para Don Nelson Acosta. Bueno, dado los argumentos que ya hemos señalado, No, entonces, po. sí, para mí, entre el 9 y el 10 va a estar la disputa entre Bielsa y Sampaoli, por los títulos, por todo lo que ya hablamos, y me quedo con lo que dice Arturo. Para mí, Don Nelson Acosta, lugar 8. A pesar de que Toby nos va a mirar feo Sí. y se va a enojar, Tiene muy buenos argumentos. esto es democracia. Son muy buenos los argumentos de Toby. Son gustos, Más allá, ¿no? no, y más allá del cariño, son muy Sí. buenos los argumentos. ¿Escuchaste, Pero como esto es Juan Pablo, lo que democrático, esto es democrático, me dicen por interno que Don Nelson Acosta ya está en un lugar 8 del ranking. Grande, Don Nelson. Y ahora es momento de definir quién es el 10. 9 y 10. Arturo. Sin Bielsa no existía Sampaoli, porque esto fue un proceso que se fue llevando con el correr de los años. Sampaoli Su es un- mentor. Sampaoli ha dicho que es su mentor, pero yo creo que él prima nuestro primer título en la historia y para mí el 10 es Jorge Sampaoli. Toby. No, para mí el 10 de estos dos es Bielsa. Te la dejo ahí. Yo creo que Sampaoli mejoró la idea de Bielsa, automatizada y con un poquito más de posición. Nunca vi jugar una selección como la que vi en el Mundial de Brasil, en la Copa América del 2015. Para mí el 10 es Jorge Sampaoli. Ya, pues muchachos, hagan algo, aplauso, algo. Están tan nerviosos acá, ¿Qué dice la pasa? gente de esto? Y el 9 entonces para Marcelo Bielsa, si hacemos una recapitulación rapidita, ahí lo vemos. En el 0 Gareca, en el 10 Jorge Sampaoli y vamos a conocer el ranking del público. ¿Qué dice A la ver. gente? A ver, ¿qué dice la gente? A ver, lo quiero ver. Ahí está, en el primer lugar, Pero ¿cómo va a estar Gareca? Marcelo Bielsa en el 10. Jorge Sampaoli en el 31. ¿Qué le pasa? Pero ¿qué pasa con Gareca si Gareca tiene que ser 0? Dale, se ha empezado. Dale, vamos a ver el 0. Vamos a ver el 0. El que está en el 0 Ahí está, pues está bien, 90. es el que Más el 6 que está ahí, menos 96. quiere la gente y el que más mal le fue en la selección. Marcelo. Y un 90% Ricardo Gareca. No, pero ¿quién votó? Yo creo que hay gente que se yo creo confunde que se Pero se confunde. confundió. Yo creo que se No confunde. puede ser. Con el No puede 0 y el ser. 10. Sí, yo creo que se Que el confunde. menos entre el malo, 0 y el una 10. cosa así. Y ahí aparece Reinaldo Rueda también con el 0. Hay gente que no le gustó mucho la pasada del profesor. Bueno, yo creo que también estuvimos muy acorde con lo que la gente opinó. Sí, Sí, sí. que no era tan... ¿Eh? Yo creo que los No era tres tan primeros eran difícil. muy claros. Sí, los tres primeros eran muy claros, pero en el medio había más dudas, creo ¿Se yo. ve de acá? ¿Mm? Sí, todo el rato en el golfo. Estuvo todo el rato el... Muchachos, ¿la pasaron bien? Sí, Es lo más muy importante. bien. La ¿Sí? gente la pasa bien. La gente la pasa bien, la gente Discute. hace lo mismo que nosotros, rankea, se dan cuenta que es difícil, ¿no? Que debaten con su familia, con sus amigos. Nosotros la pasamos bien y tratamos de traspasarles esa entretención a ustedes. Agradecerles obviamente por estar ahí del otro lado, estar en la sintonía, opinar, rankear junto a nosotros. Y los esperamos en un próximo capítulo de 0 a 10. Aplauso grande, muchachos. Nos despedimos, pónganse de pie, aunque el director no quiera. Nos vemos el martes. Nosotros nos vamos a poner de pie. Chao, gente. Un abrazo grande. Chao, Buenas chao. noches, que descansen. Chau, chau.